Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Esperamos 3 minutitos más a que terminen de unirse sus compañeros y largamos, ¿sí? Bien, ahora sí, buenas tardes a los que atención se han unido. Vamos a ir largando con la clase del día de hoy, ¿sí? A ver, tengo a alguien que no se conectó el día miércoles. Emilce, Yo, profe, no me conecté. Emilce Julián, bien. Martín, Pero yo avisé el motivo. Guadalupe, Yo, profe, tampoco me conecté. Lourdes, sí, Lourdes, alguien me avisó que no podía conectar Yo, también. profe, le avisé que Bien, el día no podía. bien, bien. Muy bien. Bueno, hacemos un breve repaso entonces en cuanto a lo que se vio esta clase. Bueno, primero habíamos hablado, sí, un poquito de cada uno de los precursores que ustedes habían investigado, ¿recuerdan, no? Dentro de esos precursores habían muchos que se relacionaban en cuanto al estudio que habían hecho dentro de, sobre todo, el tema de huellas maxilares y de tamaños o dimensiones del cuerpo de las personas, como es la antropometría, ¿sí? También hay algunos, bueno, habían investigado a Hans Gross, que es considerado el padre de la criminalística gracias a los estudios, ¿sí?, que realizó. Se vio él en la obligación prácticamente de crear un manual, ¿sí?, en donde en este manual
hablaba de distintas ciencias y distintas técnicas para así poder desempeñarse al momento de realizar una búsqueda o de realizar una inspección en el lugar de los hechos, cómo desarrollarse, qué era lo que involucraba, y ahí es en donde él, en este manual, llamado Manual del Juez, utiliza por primera vez lo que es la palabra criminalística. Sí, es por eso que nosotros dentro de la criminalística lo denominamos el padre de esta. ¿Bien? Bueno, existe sí una serie de personas que obviamente fueron dando sus aportes a lo que es la criminalística, en donde, hablando también un poquito, hablábamos en cuanto a lo que es el concepto de la criminalística, que hablábamos y decíamos que por un lado es una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Y auxiliar de la justicia. ¿Por qué decíamos que es una ciencia multidisciplinaria? A ver qué se acuerda. Porque engloba varias disciplinas que van de la mano, o sea, que nos ayudan a nosotros con la investigación, como la química, la ciencia, la biología. Exactamente. La biología, la física, la química, la matemática, ¿sí? Son distintas disciplinas, distintas ciencias, ¿sí? Que nos ayudan a nosotros al momento de investigar cuál fuere el delito, ¿sí? Decimos que somos auxiliares de la justicia también. ¿Recuerdan por qué? A ver, recuerden. Pensando, profe. ¿Por qué siempre decimos que el criminalista sí es un auxiliar de la justicia? Creo que era porque es el que da las pruebas, el que hace, prácticamente es el que arma, no el que arma el caso, pero el que empieza a juntar las pruebas de principio a fin y le da la fuente y las herramientas para que los investigadores o la policía lleve a caso la investigación. Algo así. Claro, Sí. como para que hagan justicia, algo así. Era como para que se pueda hacer justicia. Exactamente. Nosotros sí, ¿qué es lo que hacemos? Gracias a las investigaciones que nosotros realizamos en el lugar de los hechos, sí, se pueden recaudar todas las pruebas, todas las evidencias, todas las fuentes, como hacía mención ahí su compañera, y somos prácticamente quienes damos el resultado de quién cometió el delito, ¿sí? Entonces, ayudamos a que la justicia, ¿sí? Pueda, valga la redundancia, aplicar o hacer justicia, ¿sí? O sea que depende de nuestra investigación de que se pueda aplicar, se pueda dar justicia a un caso X, obviamente que va a estar dentro de nuestras investigaciones, ¿no? O sea, ustedes vean lo importante que es cómo se desempeñan en ese lugar de los hechos, que gracias a eso se va a poder aplicar o a dar justicia, ¿sí? O sea, es súper importante el rol que nosotros tenemos dentro de una investigación para poder determinar, ¿sí? Quién fue el culpable del delito que nosotros estamos investigando. Bien, entonces, hasta ahí ya aplicamos un poco de los precursores de la criminalística, hablamos un poco en cuanto a las generalidades del concepto de la criminalística. Y ahora, ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre criminalística y criminología? La criminología buscaba, estudia más a lo que es el delincuente o por qué el delincuente llega a cometer ese delito, y la criminalística es una ciencia natural que busca al culpable, digamos, del delito que se está investigando. Bien. Sería la criminología una ciencia social, más una ciencia social, y la criminalística estudia más que nada quién cometió el delito y se busca pruebas más que nada.
Bien, bien. ¿Alguien quiere hacer otro aporte en cuanto a esa diferencia? Uy, perdón, que el criminólogo también busca la prevención del delito. Bien, bien. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Diferencias que son muy notorias entre una y otra. Por un lado, que la criminología es una ciencia social, y a diferencia de la criminalística, que es una ciencia natural, ¿sí? La criminología busca en cuanto a esa sociabilización, ¿sí?, que pueden llegar a tener los delincuentes, y busca también evitar que esas personas, ¿sí?, cometan algún delito. En cambio, la criminalística, ¿qué es lo que hace? Investiga quién cometió tal delito, o sea, trata de buscar al culpable de cuál fuese el delito, ¿sí?, que vamos a estar investigando. Bien, entonces ahí vemos las diferencias que hay entre una y otra, ¿sí? El curso que ustedes están realizando ahora, que comenzaron hace muy poquito, ¿sí? Es un curso de auxiliar en criminalística, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer acá? Van a ir tomando, ¿sí?, todas las herramientas que les van a ayudar a ustedes a determinar quién pudo haber cometido algún tipo de delito, ¿sí? Recuerden que dentro de lo que es la criminalística, no únicamente investigamos delitos, ya sean homicidios o suicidios, ¿sí?, sino que investigamos todo tipo de delitos, llámese un robo, un hurto, una falsificación de documentos, un accidente de tránsito, entre algún otro delito sí que me haya quedado por ahí. Pero básicamente ustedes van a estudiar, ¿sí?, quién cometió tal delito, y se les va a dar las herramientas para poder ir elaborando, ¿sí?, una serie de hipótesis, ya que la criminalística parte, ¿sí?, de generar hipótesis dentro del lugar de los hechos que se está investigando, los cuales van a ayudarnos posteriormente, ¿sí?, a llegar exactamente con la verdad de qué es lo que ocurrió en ese delito o en ese lugar de los hechos que están investigando, ¿sí? Ahora bien, acabo de hacer mención a lo que vieron en la clase pasada en cuanto a lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? ¿Qué es un lugar de los hechos? ¿Dónde se desencadena el delito? A ver, Constanza, que fue la primera que levantó la mano. El lugar de los hechos es donde se desencadena el delito. Se puede dividir en primario o secundario. Sí, iríamos por ahí. Primero y principal, el lugar de los hechos es un espacio como Físico. Físico. Abierto. Bien, un espacio Puede ser físico. abierto, cerrado o mixto. Bien, bien. Entonces, el lugar de los hechos es el espacio físico en donde aconteció un delito, ¿sí? Dentro de esos tipos de espacios físicos, nosotros podemos diferenciar un lugar de los hechos abierto, un lugar de los hechos cerrados y un lugar de los hechos mixto. Decime, Laura, que te veo que levantas la mano. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, bien. Digo, a la explicación que acaba de dar sobre criminalística, entonces es más que nada buscar o una reconstrucción del hecho, sea cualquiera, no solo homicidios y suicidios. Exactamente. Ah, bien, bien. Bien. Quería saber si me quedó claro. Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces teníamos que dentro del lugar de los hechos teníamos lugar de los hechos abiertos, lugar de los hechos cerrados y lugar de los hechos mixtos. ¿Quién podría darme un ejemplo de un lugar de los hechos abierto?
Rocío Fontanini. Un lugar de los hechos abiertos sería un descampado, un baldío, un bosque, sitios en donde la conservación de la evidencia se ve alterada o se puede alterar. Bien, bien. A ver, Laura. No, lo mismo que dijo la compañera, en lugares donde, o sea, yo lo tengo más claro en lugares donde no sea, o sea, no tenga como paredes, techo, porque ahí sería como un lugar cerrado, ¿no? Un lugar de techo cerrado. Un delito. Claro, el lugar de los hechos abiertos, sí, sería cualquier espacio físico el cual no cuente con una protección, tanto de paredes, de techos, Claro. sí, que esa protección es una de las principales cosas, digamos, que nos pueden ayudar nosotros a preservar quizás un poquito más la evidencia en el lugar de los hechos, ¿sí? Entonces, un lugar de los hechos sellados, ¿cómo sería? A ver, Constanza. Un lugar de los hechos cerrados podría ser un departamento, una casa. También habíamos hablado de los containers, que es donde está el cuerpo, pero dentro del container se mantiene la evidencia física, que sería el cadáver. Bien, bien. ¿Qué otros ejemplos de lugar de los hechos sellados podrían dar? Ahí la compañera hizo mención de un departamento, una casa, un container. A ver, Adrián. ¿Estás, Adrián? Sí, hola, buenas tardes. Hola. ¿Y sería donde la inclemencia del tiempo no alteren las evidencias? Sí. Pero a ver, dame un ejemplo. De cerrado sería, como usted dijo, un túnel, un sótano, un garage, algo donde esté bajo Bien, techo. un sótano, un garage, ¿qué más? A ver quién puede. ¿Quién más? A ver, habían algunos lugares que eran medios capciosos que les había comentado también en la clase pasada. ¿Me acuerdan? A ver, Constanza. Una terraza que usted decía. Sí, ¿qué Esos más lugares como había visto? que algunas veces tienen protección y algunas veces no. Bien. ¿Qué otro lugar había dicho? A ver si les digo un automóvil, un vehículo. Hola, profe. Eso sería un lugar cerrado. Bien, sería un lugar cerrado. Les había consultado también por otro lugar de la clase pasada, que eran las alcantarillas, un túnel. ¿En qué habíamos quedado que era? ¿Qué tipo de lugar de los hechos era eso? ¿Cerrado, abierto? A ver, Rocío. Me acuerdo muy bien de ese debate y creo que era cerrado. Ah. Bien, era cerrado. Bien, bien. ¿Y mixto? ¿Cuál sería un lugar de los hechos mixtos? A ver, Y el lugar de los hechos mixtos sería
en el auto que esté abandonado en un descampado, porque también podemos tener o contar con evidencias fuera del auto para saber cómo llegó el cuerpo ahí o cómo llegó el vehículo ahí. Bien, bien. ¿Qué otro ejemplo podrían darme? A ver, Nancy. Un asesinato. ¿Y bien dónde? Dentro de una propiedad. Adentro de una propiedad y que mueven el cuerpo. Sí, sí, podría ser. A ver, yo les doy otro ejemplo. A ver, tenemos, bueno, se nos informa, ¿sí?, de un delito, de un homicidio, ¿sí?, que acontece en el garage de una vivienda, ¿sí?, en donde, según testigos nos dicen que el dueño del vehículo, ¿sí?, estaba por salir a buscar una medicación. En eso abre el garage, ¿sí? Cuando abre la puerta, el portón del garage, va a subirse a su vehículo para poder arrancar y salir. En eso ingresa un delincuente, intenta robarle sus pertenencias, él se resiste y lo apuñala, ¿sí?, en donde entre una de esos de esas acciones, ¿sí?, que comete el delincuente, obviamente una de esas puntadas, la persona pierde la vida, ¿sí? El delincuente se va. ¿Qué tipo de lugar de los hechos sería eso? ¿Mixto? ¿Por qué sería mixto? Y porque está dentro del vehículo, pero al aire. Sí, pero el vehículo nunca salió del garaje. Pero al abrir ya la cochera, como usted dice, ya está, o sea, como que, no creo que interpreté mal. El vehículo sigue en el lugar o dentro del garage. La persona fallece adentro del auto. Porque el hecho ocurre en los dos lados, tanto en la calle, en un lugar abierto, como adentro del garage. ¿Por qué en los dos lados? Porque el que ingresa al domicilio, si es el delincuente, todo se da ahí en el garage, ¿sí?, con el hombre prácticamente subido al vehículo, y después el delincuente se escapa. Pero la víctima no llegó a salir a la calle, o en el No, animal. no. Ah, no. Estamos. A ver, Rocío. Profe, mucha confusión me da el caso mixto, no sé por qué. ¿Por qué te da confusión? Mixto, porque no logro entender muy bien, o sea, yo tengo un Yo no ejemplo. dije que era mixto. Ah, ok. No, pero yo quería preguntarle eso, porque No, yo les di el ejemplo y estoy consultando qué piensan ustedes, qué tipo de lugar de los hechos es. Para mí es cerrado. Cerrado. A ver, Leonela. Para mí también es cerrado, porque el cuerpo nunca se movió de la escena, digamos, del lugar. Y Y tampoco. está protegido también. Claro, nunca se contaminó el cuerpo, digamos, con Claro. Bien. Eso en cuanto, entonces, a lugar de los hechos, ¿sí? Más o menos lo tienen en claro. Ahora, diferencia de el lugar de los hechos y escena del crimen. Leonela. El lugar de los hechos es donde se desencadena el delito y la escena del crimen es donde estamos frente al deceso.
Bien, escena del crimen es en donde nosotros tenemos un cadáver, sí, o una parte anatómica humana, ¿sí? Dentro de la escena del crimen, nosotros podemos contar con dos etapas o dos lugares, ¿sí? ¿Cuáles serían? Primarios y secundarios. Bien, escena del crimen primario y escena del crimen secundario. ¿Cuál es uno, cuál es el otro? A ver qué se acuerdan. Puede ser que el primario es donde termina el crimen y el secundario donde se inició. Si terminan en distintos lugares. A ver, ¿quién da O más? si, donde, ¿cómo era? En el primario es donde está la víctima y en el secundario donde está el victimario. Profe, disculpe que interrumpa, ¿no? Pero en ese sentido yo le quería preguntar, porque se supone que primario es de primero. Sí. Y es como que no me estaría cerrando que en el lugar primario termine el delito. Se supone que en el lugar primario es donde está el delito. Hay que tener en cuenta que la profe había dicho que era como una forma de organizar para buscar las pruebas. Exacto. Ah, eso no lo había escuchado yo, perdón. Claro, porque es como una forma de organizar para encontrar las pruebas. Entonces, habíamos dicho, no recuerdo muy bien, que lo primario, digamos, era donde encontrábamos el cadáver, me parece. Y después se desencadenaba lo secundario, que era la búsqueda de pruebas para poder saber lo que sucedió. Coincido con la compañera. Bien. Volviendo al ejemplo que yo les citaba recién de esta persona que pierde la vida en el garage de su casa, en su vehículo, ¿sí? Acá. ¿Qué tendríamos? Obviamente es una escena del crimen, en donde, ¿ustedes qué piensan? ¿Sería escena del crimen primario, secundario? A ver, Adrián. Primario es donde se desencadena la trifulca, digamos, la pelea, la riña, la tira de pelo y toda esa boludez. Y secundario donde se encuentra el deceso, donde termina. A ver, acá nosotros tendríamos lugar primario y lugar secundario. ¿Qué piensas? A ver, Sí, Tomás. porque Yo creo que el primario sería el auto y el secundario el garage. A ver, ¿quién da más? primario cuando entró el ladrón y largó la puñalada. Secundario donde cayó el muerto. Yo no sé si es lo mismo lugar del hecho o escena del crimen. Habíamos quedado en que no era lo mismo porque cambiaba. Pero yo lo que me acuerdo es que secundario era donde no me acuerdo si era donde terminaba. Algo así. O era como al revés. O sea, primario no es donde empieza, sino donde termina. Y secundario, algo así, me acuerdo, que había leído. Bien. Pero ver, es el lugar de los hechos. No sé, a en ver, escena del crimen. les cambio el ejemplo, ¿sí? Bueno, tenemos el garage, sí, tenemos el auto, tenemos a la víctima, victimario ingresa, comienzan a forcejear, ahí hay una pequeña pelea, entonces la víctima corre hacia otra habitación de la vivienda y es en donde el victimario, ¿sí?, le causa la muerte. Ahí. ¿Cómo ordenarían ustedes? A ver, puede ser que así entiendan un poquito mejor. A ver, Leonel. Para mí el lugar secundario es donde empezó el forcejeo y el primario es donde termina, digamos, donde lo asesina, donde ocurre el asesinato. Bien, entonces tendríamos como secundario en donde comienza la pelea, la discusión, que es el garage, ¿sí? Y el primario en donde vamos a encontrar nosotros lo que sería el cuerpo, ¿verdad? Esto sería en otra habitación en base al relato que yo les acabo de dar. Pero si volvemos al primer relato que yo les hago
en donde está la víctima en su garage, semi adentro de su vehículo, entra el victimario, bueno, forcejean ahí un poco y en el mismo momento sí el victimario le quita la vida. Para mí, el lugar secundario y primario es el vehículo. Bien, y no puede ser que únicamente tengamos un solo lugar. Claro, Bien. pero digamos, empezó un forcejeo y terminó con un... Pero todo fue en el mismo lugar, en el garage, que es lo más general que tiene. O sea, sería pero- el lugar primario sería el vehículo, no hay lugar secundario. Tendrían una sola escena, ¿sí? La cual sería primaria. Pero no era que abrió el garage y ahí fue la trifulca y murió dentro del auto. Fue en el momento exacto en el que la persona está subiéndose al vehículo. Vieron que muchas veces nosotros nos tomamos nuestro tiempo para subir al auto, entre que abrimos la puerta, nos sentamos, estamos con el teléfono y comenzamos a acomodar algunas cosas del vehículo. En eso, ingresa el delincuente, yo en el auto, sí, el delincuente acá, forcejeamos ahí, yo no le quiero dar las cosas, intento defenderme y ahí es en donde él me quita la vida. Si bien es cierto, tenemos dos elementos que quizás eso es lo que los está confundiendo a ustedes, que por un lado es el vehículo y por otro lado es el garage, ¿sí? Pero estamos hablando de un mismo lugar en general, ¿sí? Que nosotros lo vamos a tener al garage como ese lugar generalizado, de donde obviamente el vehículo nunca se movió, en donde nosotros vamos a estar ahí hablando de una sola escena del crimen, ¿sí? Y esa escena del crimen va a ser única, digamos, o sea que la vamos a considerar como primaria. ¿Ahí se entendió un poco mejor? Sí, profe. Sí, profe. Pero tienen, o sea, tienen entendido lo que sería el concepto. Del lugar de los hechos y de lo que es la escena del crimen y de la división de la escena del crimen en lo que sería lugar primario y lugar secundario. Sí, profe, yo me había confundido porque no había escuchado lo que me dijo mi compañera. Bien. A ver, Adrián. Sí, yo entendí, pero me había confundido porque pensé que fue cuando abrió el garage y en la pelea el chofer se fue y murió en el auto. Pero, o sea que pasó todo dentro del auto, entonces solo una escena, ¿no? Exactamente. Ya si lo modificábamos en base al segundo relato que yo les hice, que la persona se va del lugar, el ladrón lo sigue y ahí es en donde le quita la vida, ya ahí sí tendríamos dos lugares, en donde tendríamos como secundario el garage, que es por donde ingresan, que es por donde comienzan lo que sería la pelea, y como lugar primario en donde le quita la vida a la víctima. ¿Sí? Ahí se entendió. Bien. Sí, profe. Bien. Continuamos, avanzamos. ¿Sí? El día de hoy, entonces, vamos a hablar con respecto a lo que sería. Profe, ¿puede repetir lo que se me cortó? Sí, ¿qué es lo que quieres que repita? Lo que explicó del lugar primario y secundario no alcancé a escuchar sobre el auto. Bien, que yo les decía que si hubiese cambiado el relato, ¿sí? Como les comentaba, que el ladrón ingresa, pelean, forcejean, de ahí la víctima se dirige hacia otra habitación de la vivienda y en esa habitación, si pierde la vida, ahí ya tendríamos los dos lugares, los dos espacios, ¿sí? Primario y secundario, en donde el secundario sería en donde comenzó esa discusión, esa pelea, ese forcejeo, y el primario en la próxima habitación, en donde nosotros encontramos lo que sería el cuerpo. Ah, genial, profe, gracias. Muy bien. Ahora, nosotros cuando vamos a trabajar sobre el lugar de los hechos, ¿sí? Tenemos que realizar
una correcta protección y un correcto aseguramiento de lo que sería ese lugar de los hechos, ¿sí? Cuando yo hablo de protección, de aseguramiento del lugar de los hechos, ¿qué suponen ustedes que estaría haciendo referencia? ¿O cómo sería? A ver, Rocío. ¿Ah, Rocío? Sería toda la protección que lleva el criminalística, Ay, sería el barbijo, guante. Bien, eso sería en cuanto al sistema de bioseguridad del investigador. Sería la protección de la escena, claro, la de protección que de la no hayan escena, de otras la personas evidencia. ajenas. Bien, que no hay... ¿Sería la recolección de pruebas y eso? Bien, entonces la protección y el aseguramiento comenzaría ahí en cuanto a proteger, sí, como su palabra lo dice, toda la evidencia que tengamos nosotros de lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? Comienza, sí, obviamente, cuando se notifica o cuando se avisa de un delito, sí, los primeros en enterarse, sí, los primeros en acudir muchas veces son las fuerzas de seguridad. Llámese policía, gendarmería o prefectura, ¿sí? Ellos son los primeros en llegar a lo que sería el lugar de los hechos, hasta que llega lo que sería el equipo de criminalística, pero ellos ya más o menos comienzan un protocolo, ¿sí?, de protección y aseguramiento de este lugar. ¿Cómo comienza ese protocolo? ¿Cuáles serían las primeras acciones que se debe de tener en cuenta para comenzar con esa protección y ese aseguramiento? A ver qué piensan ustedes. Rocío. La primera es, creo que la más básica de todas, es no mover y no interferir en la escena de los hechos. Si es un cuerpo, no moverlo y en lo posible no alterar la escena y quedarse afuera. Bien, a ver qué más. Cerrar la escena. Bien. ¿Para qué se faríamos? Para que ni un tercero o alguien altere las evidencias. Bien, ¿y cómo se cerraría la escena? Por la cinta. Bien. A ver, Leonela. Se divide a 5 metros de la escena del crimen y tiene 3 fases. Zona interior crítica, zona exterior restringida y zona exterior amplia. Bien. A ver qué involucra cada una de esas zonas. La zona interior crítica es donde ocurrió el hecho, en donde están solamente las personas que tienen que, solamente las personas que investigan. Bien, la siguiente zona. A ver quién la ayuda ahí la compañera. ¿En cuál, perdón? A ver, Leonela. La zona interior restringida es donde entran los técnicos, los miembros que procesan la escena, los judiciales, los investigadores, los policías, los medios de comunicación, personal de apoyo, familiares o personas que se relacionan con el caso, perdón. Y la zona exterior amplia son básicamente donde miran los curiosos. ¿Qué pasó? Tal cual como lo dice la compañera.
Perdón, O profe, me personas rehogué. que puedan manipular la escena la escena del crimen o del hecho, digamos, para no decirle curiosos. Bien, sí, o chismoso, para que más o menos se entienda. Exacto. Bien. Nosotros dentro de lo que sería esa protección, ese aseguramiento, esa preservación de ese espacio físico, de ese lugar de los hechos, ¿sí? Como hacían ahí mención sus compañeras, ¿sí? Era dividido en zonas, ¿sí? Obviamente esas zonas tienen que ver con la forma en la que se va manejando, ¿sí? La escena y en cómo se ayudan grupalmente cada uno de los equipos que participan en lo que sería esa investigación. Por ejemplo, nosotros quizás hemos visto en las noticias o en algunas películas cuando hay un suceso, por ejemplo, un homicidio o un suicidio, ¿sí? Que no solamente llega la policía y el equipo técnico de la parte de criminalística, sino que llegan ambulancias, llegan bomberos, llegan reporteros, ¿sí? O algún medio, ¿sí? Que quiera cubrir lo que sería la noticia. Es por eso que se respeta esta zona, ¿sí? Y esta división en donde solamente va a ir ingresando la gente que sea necesaria para esa investigación, ¿sí? Ustedes vieron que dentro del material que tienen los famosos manuales y protocolos de actuación dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? ¿Ustedes por qué piensan que existen esos protocolos y esos manuales? Si yo total me presento, digo sí, soy criminalista y tengo derecho a ingresar a ese lugar de los hechos, ¿o cómo sería? ¿Para qué piensan que existen esos protocolos y esos manuales? Porque si bien es cierto, todos sabemos, ¿sí? Cómo vamos a cómo desarrollar o cómo comenzar a investigar en el lugar de los hechos, ¿sí? Pero esos protocolos y esos manuales fueron creados por un motivo. A ver, Adrián. Para no alterar y manipular la escena. Sí, para no alterar y manipular la escena incorrectamente, ¿sí? Porque yo puedo llegar al lugar de los hechos y querer trabajarla a mi forma, a mi manera de ver, y quizás puede llegar otro especialista también y quererlo trabajar en su forma o a su manera, ¿sí? de ver las cosas, ¿sí? Entonces, estos protocolos y estos manuales, justamente, ¿qué es lo que hacen? Unifican los métodos y las formas, ¿sí? Para que todos trabajemos de la misma forma, ya sea en La Quiaca o en Tierra del Fuego, ¿sí? Todos debemos de comenzar a trabajar de la misma forma, ¿sí? Para que no existan ahí esos tiranteos o esas cuestiones de estás haciendo mal o por qué estás haciendo eso, si es al revés o no es como deberías de haberlo hecho, ¿sí? Continuando en cuanto a lo que es esta preservación de este espacio físico, ¿sí? Nosotros tenemos también algunas áreas, ¿sí? Que son áreas que debemos de considerar al momento de comenzar a inspeccionar el lugar o los lugares de los hechos, ¿sí? ¿En dónde? Nosotros dentro de esas áreas vamos a comenzar, ¿sí? Con obviamente todas aquellas áreas que son las más cercanas a donde ocurrió el hecho, ¿sí? En caso de que estemos en presencia de un robo, ¿sí? Obviamente vamos a constatar, ¿sí? De que vamos a investigar, vamos a tratar de ver si es que se forzó lo que sería una entrada en caso de que sea una vivienda, ¿sí? Vamos a tratar también de comenzar a investigar, a observar, ¿sí? Lo que tiene que ver con la ruta de escape del delincuente o por dónde se acercó al lugar, por dónde ingresó al lugar de los hechos. En caso de que ya contemos con un sospechoso, con un posible sospechoso,
Ahí vamos a tener en cuenta lo que serían su vestimenta, su cuerpo, su cabello, sus fluidos. Vamos a tomar muestras en caso de que encontremos también muestras en el lugar de los hechos para que podamos realizar lo que sería una comparación. En caso de que encontremos armas, ¿sí? Vamos a tratar de localizarlas, vamos a tener en cuenta el lugar exacto en donde aparecieron, si es que hay algún otro rastro de esas armas, ¿sí? En caso de que se hayan utilizado vehículos, en caso de que veamos alguna huella de algún vehículo, vamos a tratar de identificar cuál fue el vehículo. Continuando con respecto a lo que sería el sospechoso, vamos a ir y constatar, ¿sí? Lo que nos diga en cuanto a su declaración. Si él nos dice que no estuvo en el lugar, que estuvo en su vivienda, vamos a ir a constatar que exactamente estuvo en su vivienda, la dirección de su vivienda, ¿sí? En caso de que el ataque, ¿sí? O haya habido previamente alguna acción, algún ataque o alguna pelea o alguna discusión, ¿sí? Entre víctima y victimario. En algún otro lado, sí, también lo vamos a localizar, vamos a comenzar a investigar por qué se dio de esa forma. Y en caso de que haya existido un cadáver, ¿sí? Si es que nosotros vemos rastros en ese lugar de los hechos y no encontramos ningún cuerpo, vamos a tratar, ¿sí? De también buscar lo que sería la localización de donde movieron lo que sería ese cuerpo, ¿sí? Acá es en donde comienza a entrar en juego lo que sería la evidencia física. ¿Escucharon hablar en algún momento sobre evidencia física? ¿Tendrían más o menos conocimiento de qué es una evidencia física? La sangre, lo principal. Bien. A ver qué nos podemos encontrar como evidencia física. Pero si ustedes tendrían que definir a lo que sería la evidencia física, ¿cómo definirían? ¿Qué dirían que es una evidencia física? Lo que podemos ver, lo que le ha pasado al cuerpo, si tiene moretones, si está con una herida de bala o de otra forma. Bien, a ver quién más. Evidencia física también serían las huellas dactilares, ¿no? Sí, los casquillos también. Las huellas, las marcas, el cabello, si hay cabello. Bien. A ver, entonces, sí, podríamos hablar o definir evidencia física. Entonces nosotros hablaríamos de que esta evidencia física que nosotros encontremos en ese lugar de los hechos va a ser la que está constituida por cualquier objeto, marca o impresión, ¿sí? Que podamos encontrar en ese lugar de los hechos, y también por más pequeña que sea y que esa evidencia nos permita a nosotros lo que sería la reconstrucción del delito o nos pueda conducir a dentro de la investigación a ver qué es lo que pasó, ¿sí? Que ya sea contactarnos con el delincuente, con el criminal, poderlo identificar, ¿sí? O ya sea también con la víctima o dentro de la misma escena, nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Y es una de las principales, ¿sí? Características o de los principales elementos que nosotros podemos encontrar en ese lugar de los hechos, que nos va a ayudar a nosotros a administrar esa justicia de la que hablábamos dentro del concepto de criminalística, que somos auxiliares de la justicia. Entonces, estas evidencias, como les decía, nos van a ayudar a nosotros a administrar esta justicia, obviamente en algún juicio, y nos van a servir como evidencia, ¿sí? Dentro de esta evidencia física,
nosotros obviamente tenemos que, como fin primordial que tiene, es el de localizar al delincuente, identificarlo, y obviamente que nos ayude o que contribuya a lo que sería la resolución del crimen, ¿sí? Acá, siempre volvemos un poco en cuanto a lo que son los precursores de la criminalística, ya que existe un principio fundamental, ¿sí?, que nos cita, ¿sí?, nos dice uno de estos precursores, en donde en donde Edmond Lockhart, sí, más precisamente, nos habla de que el criminal siempre deja algún tipo de evidencia en la escena o en el lugar de los hechos, y siempre se lleva también consigo algo de ese lugar, ¿sí?, ya sea de la víctima o más precisamente del espacio físico. Pero acá es en donde él sugiere que existe el primer problema, ¿sí?, que obviamente es el de encontrar. Nosotros a esta evidencia física la denominamos muchas veces testigos mudos, ¿sí?, ya que depende de nosotros que hablen y que nos digan qué es lo que sucedió en ese lugar de los hechos. Disculpen, chicos. A ver, ¿se entendió más o menos en cuanto a esto que les estoy haciendo mención de el aseguramiento, la protección, qué es lo que encontramos también en el lugar de los hechos o la escena del crimen? Sí. Bien. En cuanto también a lo que sería la protección del lugar de los delitos, ¿sí?, como les estaba comentando recién, siempre son las fuerzas los que llegan primero al lugar de los hechos, ¿sí? Y obviamente cuentan con una gran responsabilidad, como es la de ayudar en caso de que existan víctimas o personas heridas, en caso de que todavía se encuentre el delincuente en el lugar de los hechos, ¿sí?, su función primordial es el de afectarlo, ¿sí? Y obviamente en cuanto a la protección del lugar de los hechos en sí, es el primero que va a hacer un recorrido, y ese camino que él realice va a ser el que nosotros vamos a seguir. ¿Sí? ¿Ustedes saben por qué se traza un solo camino y se respeta ese camino? Obviamente hablando del lugar de los hechos o de escena del crimen. A ver. ¿Tienen más o menos hay un poquito de noción? ¿Y por qué es la escena del crimen? O sea, no van a buscar afuera lo que tienen que cerrar ahí. No, pero dentro de lo que es la escena, el lugar de los hechos, ¿sí? No es que yo voy a ingresar y me voy a ir sentando en todas las sillas del lugar de los hechos, o voy a ir de la puerta a la heladera, de la heladera a otro lugar, y primero voy a una pieza y después investigo primero lo que es el comedor en caso de que estemos en una casa, ¿sí? Sino que cuando nosotros vamos a realizar la investigación se marca un solo camino, un solo circuito, y por ese circuito vamos a ir pasando todos y nadie debe de salirse de ese camino o de ese circuito. Mi pregunta es si ustedes más o menos tienen nociones o entienden de por qué se marca y se camina únicamente por ese lugar. Y para no ¿Para alterar, tener un orden de la evidencia? ¿Cómo? ¿Para tener un orden de la evidencia? Puede ser, pero hay algo más específico. Para no pisotear todo. Son métodos que se pruebas. llevan a cabo para proteger el orden y el lugar del hecho. Bien, bien ahí, Tomás, bien lo que acabas de decir.
criollamente él lo dice para no pisotear todo, ¿sí? Y más o menos sería para no dañar toda la evidencia que tengamos en el lugar de los hechos, ¿sí? No es que vamos a entrar todos así como una tropilla a invadir el lugar de los hechos, ¿sí? Para que ustedes me entiendan, el lugar de los hechos nosotros debemos de considerar un espacio prácticamente sagrado, ¿sí? En donde vamos a ingresar con delicadeza y siempre teniendo en cuenta cada uno de los pasos que nosotros vamos realizando sobre ese lugar de los hechos, ¿sí? No es que yo, ingreso al lugar de los hechos, tengo un cadáver en el piso, ¿sí? Y porque me dijeron que ingresaron por el fondo, yo directamente voy a ir al fondo y voy a dejar que el resto, ¿sí?, de las personas ingresen y hagan lo que quieran en el lugar de los hechos, ¿sí? Sino que yo también debo de tener cuidado con alterar o destruir las pruebas que aún se encuentren en ese lugar de los hechos, ¿sí? Yo recién acabo de decirles que toda la evidencia que hay en el lugar de los hechos son los famosos testigos mudos, en donde depende de nosotros que hablen, ¿sí? Y que nos comiencen a contar qué es lo que ocurrió en ese lugar de los hechos. Bueno, les decía, en cuanto entonces a lo que sería esta protección del lugar del delito, del lugar de los hechos, de la escena del crimen, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a evitar? ¿Sí? Evitar la pérdida, vamos a evitar que se manipulen o que se contaminen, ¿sí?, todo lo que sería la evidencia. Vamos a también evitar que se puedan llegar a dejar evidencias o indicios falsos, ¿sí?, con el fin, de que muchas veces sucede, de desviar lo que sería la atención del investigador, sí, o tratar de inculpar a otra persona que nada tiene que ver con el delito que nosotros estamos investigando, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bien. A ver. Recién yo les acabo de mencionar si alteración o manipulación de la escena o de la evidencia que nosotros vamos a estar manejando, ¿sí? ¿Cuáles piensan ustedes que podrían ser las posibles causas de alteración del lugar del delito o del lugar de los hechos? Pisar la prueba. ¿Descubre quién fue? Puede ser. ¿Qué más? Contaminar la escena con elementos que no estaban ahí. Bien, ¿qué más? La intervención de gente que no tiene nada que ver en el lugar, a los hechos. Bien, bien, bien. Los famosos chismosos, curiosos. O los casos de la maldita policía, que era para favorecer a otro y perjudicar a otros. También, bueno, en cuanto a lo que son las fuerzas de seguridad, yo cuando tengo alumnos, ¿sí?, que están dentro de las fuerzas, yo la verdad que los felicito. Si bien es cierto, dentro de lo que es la formación de ellos, calculo que tienen alguna materia o algo que les hable de la criminalística, ¿sí?, pero yo los felicito cada vez que toman este curso, por el simple hecho de que muchas veces no están... no saben, ¿sí?, cómo actuar frente a este tipo de situaciones. Si bien es cierto, el equipo de criminalística o policía científica, como les denominan algunas de las fuerzas, ¿sí?, dependen mucho de, por ejemplo, la policía, en donde son los policías los primeros que ingresan al lugar, los primeros que comienzan a levantar evidencia y todas esas cosas que son únicamente acciones que deberían de realizar el equipo de criminalística, ¿sí? Entonces, ahí es cuando muchas veces el accionar de la policía, ¿sí?, puede entorpecer lo que sería nuestro trabajo y también deteriorar o perder o implantar también evidencias, ¿sí?,
para desviar, como les decía recién, la atención. Uno de los ejemplos que tenemos hoy en día, sí, que calculo que muchos han visto, han leído, sí, es el del caso de Nisman, ¿sí? En donde se ha comentado, se ha visto, se ha dicho de que no esperaron nunca a los equipos técnicos, sino que las mismas fuerzas fueron quienes realizaron la inspección ocular en el lugar de los hechos, y es en donde se perdió demasiada evidencia de qué es lo que le pudo haber sucedido realmente al fiscal. Entonces, ahí ya tienen ustedes una forma de decir, o sea, uno quizás es más idóneo que otro, porque muchas veces sucede, pero son otras las personas sí que estudian y se capacitan para que efectivamente se pueda investigar cómo debe de ser sobre ese lugar, sobre esa escena, sobre todo, ¿sí? Nosotros dentro de algunos ejemplos que podemos tener de alteración o simulación que va a ser acorde a la interpretación del caso, puede suceder que para cambiar la búsqueda, ¿sí? O para cambiar en cuanto a las características, ¿sí? Del caso que se está investigando, que puede ser por razones personales, puedes suponer, a ver, en un hecho de un supuesto suicidio, ¿sí? Puedan querer esconder que en realidad fue un homicidio. Esto pasa, hoy en día sí está pasando como que más veces, ¿sí? En cuanto a las cuestiones de suicidios que en realidad no son suicidios, sino que son homicidios. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, en este caso lo voy a compartir con ustedes, de que cada vez que se les llame, ¿sí? Se les notifica de un suicidio, ustedes automáticamente tienen que entrar en duda si es que específicamente están frente a un suicidio o fue un homicidio, ¿sí? Y están queriendo destapar algo, ¿sí? Así que ahí tienen que tener especial cuidado, ¿sí? Después, otro ejemplo en cuanto a los de alteración, sí, puede ser el de simular un crimen, que se puede hacer también para confundir o desacreditar a los investigadores. Acá también aparecen los famosos coleccionistas de recuerdos, ¿sí? Que son los famosos curiosos o chismosos que de alguna o de otra forma ingresan al lugar, ¿sí? Y tratan de llevarse algo para después decir, sí, yo estuve en ese lugar, o yo vi qué es lo que pasó, o yo tuve la posibilidad de sacar una que otra foto para que vean, ¿sí? Cómo encontraron el cuerpo, que también muchas veces es movido por el famoso morbo, ¿sí? Otras personas que pueden intervenir dentro de lo que sería esta alteración de las pruebas y de la evidencia, ¿sí? Son los medios de comunicación, en donde muchas veces también por querer tener la primicia de qué es lo que pasó, de alguna o de otra forma se escabullen e ingresan a lo que sería el lugar de los hechos. Bueno, entonces, eso sería en cuanto a la protección y el aseguramiento del lugar de los hechos. Decime, Leonel. Le hago una pregunta, profe. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, sucede un crimen y no se encuentra en el momento y se encuentra después de muchos días, por ejemplo? Y se abre la investigación y se comienza a investigar, sí, qué es lo que sucedió, de la forma en la que se lo encontró, cuánto tiempo lleva, cuáles fueron los motivos de la muerte. Después de cierta cantidad de tiempo no desaparecen, digamos, esas, ¿no? Ah, ok. No, no. Dentro de lo que es la unidad de identidad humana, ustedes van a ver muchas formas, ¿sí? De poder darle identidad, sobre todo a una persona.
Y obviamente dentro de lo que sería la unidad 3 de medicina legal y lesionología y tanatología, también van a poder ver el tema de los tipos de lesiones, cómo se pudieron haber dado y los efectos que tienen muchas veces en un cuerpo. En caso de que encontremos un cuerpo en estado ya avanzado de putrefacción que presenta algunas heridas, esas heridas también nos van a indicar a nosotros si fueron heridas que se hicieron antes de que la persona muera o posterior a la muerte. Así que hay miles de formas de investigar a los delincuentes o a quienes cometieron los delitos. ¿Todo legal? Tengo que levantar la mano. Sí. Profe, es como una pregunta personal. En el caso acá cerca de mi pueblo, el 25 de mayo encontraron a un muchacho muy cercano a mi familia, supuestamente que se había suicidado. Pero le hicieron la autopsia y en el lapso de 2 horas, tuvieron el resultado y dijeron que el chico sí se había suicidado, pero aparentemente, bueno, fue todo muy rápido, pero la familia, hasta donde yo sé ahora, que ellos me comentaron la semana pasada, ellos están en justicia y dicen que van a pedir una nueva autopsia y una reconstrucción del hecho. ¿Se puede hacer eso? O sea, más allá que haya pasado, como dijo la compañera recién, mucho tiempo. Sí, se puede hacer eso, se puede hacer una reconstrucción, se puede pedir nuevamente una necropsia. Las necropsias duran, sí, si bien es cierto, una cierta cantidad de tiempo, pero hay muchos análisis que se les hace al cuerpo, que se los envía a otras provincias o hasta a otros países para poder obtener resultados con exactitud de qué es lo que le pasó a la persona. Claro, si bien es cierto, hay muchos análisis que se hacen a simple vista, como para más o menos ir encaminándose a ver qué es lo que pasó, pero hay otros que van a ayudar a determinar qué realmente le pasó. En el caso se supone que al chico lo habían encontrado, bueno, que se había suicidado, pero supuestamente que tenía el cuerpo ya 3 días, pero el cuerpo no estaba en un estado de descomposición. Por eso pregunto si se puede hacer reconstrucción del hecho, después de tantos meses, porque al estar en la justicia, hasta que se apruebe esa... Ustedes tengan en cuenta que las infecciones oculares muchas veces pueden pasar años y pedirse una nueva reconstrucción del lugar de los hechos. Ahí es donde entra en juego la forma en la que se ha asegurado y protegido cada una de la evidencia o de las pruebas que se encontraron en el lugar de los hechos, lo cual nos va a ayudar a nosotros a determinar qué es lo que pasó. Bien, está bien, profe. Gracias. De nada. Rocío. Profe, yo quería comentar sobre como un caso que pasó acá, que sirve de ejemplo, digamos, que buscando una chica desaparecida, haciendo el rastrillaje, encuentran restos óseos de un hombre que desapareció hace 2 años y se encontraba como indicio de suicidio en un lugar, pero se volvió a abrir la causa y la justicia, digamos, por el hecho de que aparecieron los restos de esa persona en un lugar muy, como que si fueron plantados ahí para que se encuentre con el rastrillaje, porque justamente se encontró en la zona donde se rastrillaba la búsqueda de esta chica. Entonces creo que ahí es un claro ejemplo de dudar si es un suicidio, porque como estaban los restos óseos y como había, por ejemplo, una soga, que era la que tenía el ADN, que decía que los investigadores habían supuesto la hipótesis de que era con la que él se había quitado la vida, esa persona desapareció hace 2 años. Entonces como que tuvieron que volver a abrir la causa, aparte de seguir con la investigación y el rastrillaje de esta chica, se volvió a abrir después de 1 año o 2 años de la desaparición, creo que hasta 3, porque al principio fue muy sospechosa y también es sospechosa como aparece la evidencia de un día para el otro en un lugar tan público y que quieran darlo a conocer como suicidio. Bien, evidencia que quizás antes no estaba, que muchas veces pasaron por el lugar y nunca la vieron, o que rastrillaron previamente y no estaba. Entonces,
Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Se puede, bueno, los familiares muchas veces si tienen las posibilidades, hablando de posibilidades económicas, porque muchas veces lo que entra más en juego, lamentablemente, se pide nuevamente una inspección ocular, ¿sí? Por parte de la familia que lo pide, es quien lleva a cabo lo que serían los gastos, ¿sí? Para así poder determinar. Pero como les digo, las investigaciones muchas veces llevan demasiado tiempo, no es como vemos nosotros en las películas, que en un día para el otro ya tienen todo, quién fue, cómo fue, la hora, todo, ¿sí? Acá como que por cuestiones, ¿sí? De poca inversión en la parte tecnológica, ¿sí? Como que cuesta y cuesta un poco más, como les decía. Acá hace 2 semanas, ¿sí? Encontraron el cuerpo calcinado de una persona y recién hace una semana, después de las pericias y de las necropsias que se realizaron, determinaron que pertenecen a una mujer de entre 16 y 20 años, ¿sí? Pero todavía no se sabe con exactitud de qué es lo que murió, cómo es que llegó a ese lugar y si es que la quemaron viva, ¿sí? O ya estaba muerta al momento de que le prendieron fuego. Y aparte hay indicios de que fue descuartizada. Cuando suceden estas cosas, muchas veces testigos hay pocos, porque justo da la casualidad que pasan miles de personas por el lugar y en el momento en el que suceden los hechos no pasa nadie, ¿sí? Entonces, ahí es cuando cuesta un poquito a nivel país el tema de poder llegar a la verdad de qué es lo que ocurrió. Es como pasa en muchos casos. Ustedes tienen una idea que con lo de Nisma ya pasaron ¿cuántos años? 4 años. 5. 5, profe, me parece. 5. 5. Y todavía no se puede resolver qué es lo que realmente le sucedió. Obviamente ahí entran en juego muchas cosas y muchas personas. Pero voy a lo que les digo también de que la justicia en nuestro país media lerda. Demasiado. No es para desanimarles lo que les estoy diciendo, pero bueno, pasan estas cosas, pasan estas circunstancias, que lo único que queda por parte de cada uno de nosotros es hacer bien nuestro trabajo para que después la justicia pueda determinar a quién culpabiliza. Bien. ¿Alguna duda, chicos, de qué es lo que estuvimos viendo ahora? No, yo no, profe. Bien. Entonces, bueno, los veo la próxima clase, así seguimos con el tema de protección y aseguramiento de los lugares de los hechos. ¿Vamos? Sí, profe. Bueno, profe, nos vemos el viernes. Listo, Sí, chicos, profe. excelente fin de semana. Igualmente. Igualmente. Gracias igualmente. Chao, chao. Profe, ¿vamos a tener algún trabajito? No, por ahora no. El próximo viernes seguro que les pido algo ya. Perfecto, chao, profe. Nos vemos, chicos, que anden bien. Profe, que esté muy bien. Igualmente. Hasta luego, profe. Chao, chao, Adrián, nos vemos.